Vamos a verlo. Alice y Bob comienzan muy separados, en puntas diferentes del sistema solar. Desde la Tierra se preparan parejas de calcetines entrelazados, se separan en cajas y se mandan respectivamente a los dos para que los midan. Ahora, resulta que estos dos tienen que medir hoy de forma distinta. Los muy melones se han pasado un rato mirando al sol y sus retinas se encuentran algo indispuestas. Así que se ayudarán con un detector de colores. Calibrado al color que uno desea, en nuestro caso rojo, da positivo cuando mide rojo y negativo cuando no encuentra rojo, es decir, cuando detecta el azul. Esta calibración es muy importante para el equipo Bohr porque, según ellos, la pregunta afecta a la medida. El hecho de medir si un calcetín superpuesto es rojo o no está provocando que sea rojo o no. Si la pregunta fuera distinta y la calibración estuviera en un violeta, el calcetín superpuesto estaría forzado a decidirse entre ese violeta o su opuesto. El color del calcetín no está definido, es la pregunta quien provoca su definición. Además de esto, las parejas de calcetines están entrelazadas de una forma concreta. Es la superposición rojo-azul más azul-rojo. Vamos, que si Alice mide rojo, no queda otra que Bob mida lo contrario. Azul. Entrelazamiento. Todo esto parece una total locura, y el equipo Einstein no tarda en criticarlo. Ni preguntas ni leches, las superposiciones no existen. El calcetín dentro de la caja será rojo, será azul o será un tono violeta concreto. Así de fácil, y dependiendo de la cantidad de rojo y azul, el detector dará un positivo o un negativo. Si es un violeta muy azulado, lo más seguro es que lo detecte como negativo. Si es más rojizo, tendrá el resultado contrario. Mismos resultados y sin cosas mágicas. Mientras estos siguen gritando, empiezan a llegar los calcetines metidos en cajas y, desde su ubicación, Alice y Bob los van sacando, midiendo y apuntando los resultados en una lista. Una vez terminado, las listas se mandan al control de emisión, donde se puede ver que las dos son totalmente opuestas. Lo que esperábamos. «Es una manifestación de la no separabilidad de la naturaleza que tenéis que aceptar», grita el equipo Bohr. «No, es una trivialidad», responde el equipo Einstein. «Lo que pasa es que en cada par de cajas hay calcetines de color opuesto. Por eso Alice y Bob miden siempre lo contrario». Mientras se pegan, Bell se pone en contacto con Alice y le hace una petición extraña. Le pide que cambie un poquito la calibración de su dispositivo y que repitan el experimento. Desde el punto de vista del equipo Einstein, esto solo va a crear confusión. Desde su perspectiva, si un par de calcetines azul-rojo salieran de la Tierra, Bob mediría el suyo positivamente y por suerte Alice mediría el contrario, ya que el azul está muy cerca de su calibración. Pero si el calcetín tuviera un violeta que cayera en una franja concreta, podría ocurrir que Bob lo diera como negativo y Alice también. Una concordancia que se vería reflejada en sus listas finales como una especie de error y que podría repetirse en varias ocasiones. Con la petición de Bell es esperable que el 10% de la lista tenga estos errores. Ahora Bell contacta con Bob y le pide que cambie el calibrado de su aparato la misma cantidad que Alice, pero en el sentido inverso. No es exactamente la misma configuración del aparato, así que no tiene por qué dar el mismo resultado, pero uno intuye cierta simetría. Si antes la situación, Alice descalibrada, Bob calibrado, ha metido un 10% de coincidencias, si hubiera sido Alice calibrado, Bob descalibrado, también se hubiera obtenido un 10% de coincidencias. Es la misma situación, pero al revés. De la misma forma, si los dos tienen su aparato descalibrado y hacen el experimento, es natural pensar que la lista va a contener el doble de coincidencias. Al menos es natural para alguien del equipo Einstein. De hecho, gráficamente podéis ver cómo los violetas que el equipo Einstein culpaba de las medidas erradas, ahora se duplican. Para ser justos, en su artículo original, Bell hacía un cálculo más general siguiéndole el rollo a los del equipo Einstein, con lo que podía asegurar que el número de coincidencias era igual o menor que el doble de lo que esperaríamos con solo un aparato descalibrado. Esta es una desigualdad de Bell, una de las expresiones más sencillas y brillantes de la física. ¿Por qué? Fijaos. Bell manda a Alice y a Bob a que realicen el experimento con ambos detectores descalibrados y espera sonriente el resultado. Cuando las listas llegaron, todo el mundo en la sala se quedó helado. El número de coincidencias era mayor del 20% esperado. La predicción no se había cumplido. El mundo cuántico había violado la desigualdad de Bell.
¿Es esto importante? Seguidme el hilo. Hemos obtenido la desigualdad pensando como alguien del equipo Einstein, que dentro de las cajas no hay ni superposiciones ni cosas raras. Es decir, que la desigualdad es una predicción de variables ocultas, y lo que Alice y Bob nos acaban de mostrar es que esta desigualdad no se cumple, lo que quiere decir que algo en la base de variables ocultas tiene que estar mal. Alguno de los pilares que las sostienen debe ser erróneo. Puede ser solo uno de los pilares, los dos o incluso los tres. El primero que podría estar mal es el pilar de localidad. Los calcetines no pueden interactuar más rápido que la velocidad de la luz. Luego, si la desigualdad se incumple, podría ser que una fuerza superlumínica estuviera correlacionando los calcetines haciendo que Alice y Bob midan más errores de lo normal. Esto es muy atrevido. Disgustaría al propio Einstein y sería ir en contra de décadas de física bien sostenida. Muy impopular. Pero desde luego no tanto como el segundo pilar, el del libre albedrío. En este ejemplo concreto no es relevante, pero quiero que sepáis que pueden idearse experimentos como este, en el que Alice y Bob pueden cambiar libremente la calibración de sus detectores y ver cómo los resultados crean una incomodidad similar a la de violar una desigualdad de Bell. Una manera de explicarlos es suponer que las decisiones de Alice y Bob estuvieran de algún modo conectadas con los resultados, con las variables ocultas de los calcetines, como si realmente no estuvieran eligiéndolas con independencia. Aunque es una posible solución, es muy atrevida. Y hasta diría que fantasiosa. No se conoce ningún proceso que conecte nuestros mecanismos cerebrales con las variables ocultas. Hasta diría que es un poco juntar churras con merinas. Muy pocos físicos defienden esta opción, y las veces que se ha testado experimentalmente no ha dado resultados prometedores. Solo queda otro pilar al que normalmente todo el mundo echa la culpa. El pilar de la determinación. La ruptura de este pilar le da la razón al equipo Bohr. Nos invita a aceptar que el color de los calcetines no está definido, que medir sí que altera sus propiedades y que existe una realidad incómoda antes de abrir la caja. Lo que le estaba pasando a Alice y a Bob es que al estar midiendo algo distinto a ¿es rojo o es azul?, estaban modificando el estado del calcetín. Al descalibrar el medidor y cambiar la pregunta, estaban modificando la naturaleza del calcetín acorde a la pregunta. Si queréis entender esto mejor, os recomendamos este vídeo sobre la naturaleza de los qubits. Fijaos cómo la decisión del eje en el que mides cambia radicalmente el estado después de medir. Pero el resumen es que al tener los calcetines entrelazados, los cambios de cada uno estaban haciendo aparecer correlaciones cuánticas todo el rato. Eso fue lo que aumentó la tasa de errores, y justo en la medida que la teoría cuántica predecía. El bueno de Bell había resucitado con justicia las variables ocultas para luego ejecutarlas con el fatality más bestia que ha visto la física. Y Bell además había mostrado que investigar esto no era solo una cuestión de filósofos, que las variables ocultas no eran una simple interpretación de la cuántica, era de hecho un modelo físico distinto con sus propias predicciones, distintas de la teoría cuántica. Y gracias a eso se podrían diseñar experimentos para ver cuál de las predicciones era la que se cumplía. De hecho, no hay una desigualdad de Bell, hay muchas, con todo número de partículas entrelazadas, y algunas se pueden poner a prueba en un laboratorio, como la desigualdad CHSH, la primera en mostrar experimentalmente esta ruptura. Y esto es toda una revelación, no solo para asegurarnos que vivimos en un universo completamente desquiciado, sino porque abre una puerta. Si detrás del telón de la cuántica solo hubiera cosas clásicas y normales, no tendría sentido construir ordenadores cuánticos o utilizar criptografía cuántica. Es gracias a las novedosas propiedades de la cuántica que podemos aprovecharlas en tecnologías así. Y los resultados de Bell están ahí, dando solidez a esa novedad.